Dentro de las herramientas de marca personal hay una que te quiero recomendar especialmente y hoy traje una especialista para que nos la explique de punta a punta. Y es la herramienta del podcast. Seguramente escuchaste hablar en los últimos años acerca del podcast, una palabra en inglés que es la conjunción de iPod y de broadcast. iPod es aquel dispositivo chiquitito de almacenamiento de música que creó Steve Jobs y todo su equipo dentro de Apple, que permitió meter 3.000 canciones en tan solo un dispositivo y que empezamos así a escuchar música sin los molestos Walkman grandes que teníamos mucho tiempo atrás. Y broadcast es, en español, transmisión en un pequeño dispositivo. De eso se trata el podcast. Podcast es la síntesis de un concepto de formatos de audio que nos permite informarnos, entretenernos, aprender, tomar clases en cualquier momento y, sobre todo, con un menú hecho a nuestra medida. Esa es la gran ventaja. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Soy Daniel Colombo, soy coach ejecutivo, coach de empresas, conferencista, podcaster y autor de muchos libros que encontrás en amazon.com. Como te contaba recién, el mundo del podcast sigue creciendo. Algunos lo ven como la evolución natural de la vieja radio, las emisoras de radio, y otros como la evolución del streaming, esto que podemos bajar contenidos a través de internet y consumirlos de acuerdo a nuestra demanda, a nuestro gusto. Podemos elegir también un menú de temas que nos interesan y se nos van a ir proponiendo siempre esas opciones. ¿No te parece maravilloso? Realmente lo es. Y el podcast hoy se constituye en una herramienta esencial para que vos puedas también, dentro de tu marca personal, empezar a transmitir tus valores, tus ideas y tu contenido. Además, lo vas a poder integrar con tus redes sociales, en tu página web, vas a poder sumarte a otros agregadores que van a expandir mucho más la llegada de tu mensaje a través del podcast. Ahora hay que encontrar tu propia voz, tu mensaje, tener algo para decir, algo que sea interesante para las comunidades a las que te querés dirigir. De todo eso vamos a hablar hoy con una especialista que te voy a presentar a continuación. Y para conversar de podcast en Iberoamérica, nada mejor que una de las máximas creadoras, una de las impulsoras del podcast en Argentina y en América Latina. Aquí está Natalia Carcavalo. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Daniel? Muy contenta de estar acá. Bueno, yo también. Muchas gracias. Y le vamos a pedir a Natalia, que es una profesional, que es experta, que tiene una extensa trayectoria en la producción de radio, después en la producción audiovisual y ahora dedicada a tiempo completo a su proyecto WeTalker.com, que también tiene las alianzas con Spotify, con Google, con iTunes y con todos los agregadores como Todo Noticias y muchos más, por lo cual todos los podcasts que realiza Natalia con WeTalker recorren el mundo y puedo dar fe porque estoy dentro de esa red y Natalia ha sido la que me devolvió mi gran pasión, que es esa conexión con la radio, el medio en el que yo empecé a los 8 años y que me emociona tanto cada vez que veo un micrófono o veo auriculares sobre la mesa, me conecta con emociones muy especiales. ¿Qué significa esta etapa haciendo podcast para vos? Significa la posibilidad de trabajar con otras personas que tienen mucho para decir, mucho para compartir y que no tienen la posibilidad de estar en los medios masivos por un montón de otros valores, y contactarme con estas personas para poner lo que sea a disposición de ellos y a disposición de audiencias que también necesitan consumir otros contenidos, abrir a nuevos intereses. Significa una oportunidad maravillosa que es de enriquecimiento mutuo, ¿no? Ganamos todos. ¿Cómo surgió esto del podcast? Con este nombre tan complicado también. En lo personal, surgió por una inquietud profesional de haber estado tanto tiempo trabajando en los medios masivos y sentir que había otra cosa para contar, había otra cosa en donde poner el tiempo y la energía, había otras personas a las que acompañar, y también con esta inquietud o esta certeza interna de saber que si hablábamos de otra cosa, las personas iban a escuchar.
claramente eso había que contrastarlo y fue un largo camino porque cuando nosotros iniciamos el concepto de podcast no estaba tan difundido. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos y en Europa, pero no en Argentina ni en Latinoamérica. Y hubo todo un gran trabajo de evangelización para los que generaban el contenido, para los periodistas, para especialistas, divulgadores, y en paralelo con la audiencia, ¿no? Que todavía es un trabajo que continúa. Vamos a contarle a la gente sintéticamente qué es un podcast y de dónde surgió, cuál es la historia del podcast a nivel mundial. Bueno, el podcast es un contenido de audio que se pone a disposición con el concepto on demand. Se sube a la web y las personas pueden escucharlo cuando quieran, donde quieran, pueden descargarlo y pueden compartirlo, que es un valor de época muy interesante que está haciendo que esta posibilidad de generar contenidos interesantes de muchas formas empiece a circular en comunidades diferentes. ¿Qué características tendría que tener un podcast para que se escuche, digamos? Si las personas están pensando en su marca personal y quieren desarrollar un podcast, ¿qué 3 cosas podemos sugerirles? Lo fundamental es tener algo para decir. Otro valor que para mí es necesario es correrse de la lógica del mainstream y no hacerlo... ¿A qué le llamamos mainstream? Para que la gente entienda. Medios masivos, YouTube, Instagram TV, la radio, la televisión tradicional, un medio masivo. Muchos de esos contenidos hacen foco en el emisor. Y todos los que hacemos podcast, o la mayoría, los que hacemos podcast con propósito, sabemos que un contenido se vuelve valioso cuando quien lo crea piensa en el que lo va a escuchar, en aportarle algo. A mí me gusta decir en que sea compartido honestamente. ¿Qué es un podcast exitoso desde mi perspectiva? Cuando alguien lo escucha e instantáneamente siente que tiene una urgencia de compartirlo con otros, donde pueden encontrar algo que les sume, les haga bien, un contenido empático, bueno, sobre todos estos valores. Después, por supuesto, están los valores regulados por los que hacen podcast y hay toda una incipiente academia formalizando qué es un podcast, pero a mí me prefiero compartirlo desde el lado del hacer también, ¿no? ¿Qué es un podcast exitoso? Es cuando genera valor. Ese valor le vuelve a la persona que lo hace, enriquece su comunidad. Estos clics honestos y este compartir honesto devuelven una real fidelización de audiencia para quien lo hace, porque tal vez llegar al primer play de escucha lleva mucho tiempo, pero una vez que la gente te eligió, vuelve a poner play cada vez que vos generás un contenido nuevo. Y además te podés suscribir, ¿no? Te podés suscribir, también está toda la automatización de los distribuidores, de los sitios y demás, pero lo que surge espontáneamente es muy enriquecedor para los que escuchan y para los que hacen. Hay unos conceptos que maneja Natalia con todo su equipo en witoker.com, que es su propia red de podcast, que hay muchísimas voces, una diversidad muy amplia de contenidos. Y a mí me llaman mucho la atención. Estos conceptos son casi como eslogans, como frases que utilizan ligados a su marca principal. Uno de los que más me llamó la atención en el comienzo es el que dice sumamos las partes. ¿Qué significa para Witoker sumamos las partes? Sumamos las partes fue el concepto inicial con el que estuvo pensado el sitio, en donde cada uno le aportaba a un todo mayor su especialidad. Entonces, había gente que sabía que lo mejor que tenía para aportar era su saber, nosotros que teníamos para aportar forma, para detectar qué era lo interesante de la otra persona, que ese es un trabajo difícil pero muy interesante. Se trabaja mucho con el otro porque las personas que vienen inicialmente interesadas en hacer podcast creen que lo que tienen de valor es algo. Y en el proceso de crear podcast, de contrastar con la audiencia qué fue lo interesante y demás, aparecen otras cosas.
Y además la audiencia muta todo el tiempo, entonces hay que estar alerta con el expertise de haber trabajado en medios masivos. Naturalmente podés detectar hacia dónde va. O sea, es ponerte a mirar el entorno o el país, la ciudad, la sociedad donde vos te estás desenvolviendo y tomar algunos de esos elementos para transmitirlos a través de los podcasts. Exactamente, y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo. Vamos a decirlo, sí. Eso es una parte en donde uno garantiza que lo que está diciendo probablemente sea escuchado. La otra parte que nos acompaña de forma permanente es no setearnos en lo que nosotros creemos que el otro quiere escuchar, sino también intentar dar un paso más y abrir a la conversación, generar nuevos intereses, detectar qué es lo que sería interesante para otros poder escuchar, o mundos a los que no se accede naturalmente por la propia dinámica de lo que consumimos. Entonces también es un desafío personal y que el formato permite es experimentar y volver a valorizar esa sensibilidad que tiene uno de decir, ¿por qué nadie está hablando de esto que es tan necesario en muchos sentidos, ¿no? Bueno, hablamos recién del concepto sumamos las partes. Hay otro concepto que utiliza WeToker en las redes sociales que a mí particularmente me gusta mucho, que es el de te hablamos al oído. Exacto. Eso me parece que tiene, además de la belleza que encierra ese concepto, ¿no? Te hablamos al oído, tiene una sutileza, te digo que se me pone la piel de gallina, como decimos en Argentina, al decirlo, porque tiene una belleza y una sutileza a la vez, ¿no? Sí, es un valor en el que nosotros también anclamos para tomar decisiones de producción de contenido, de tema, de forma, porque el podcast se escucha con intimidad, se escucha en los oídos de las personas. Y entonces eso también cambia la forma y lo que elegimos para conectarnos con el otro. Me parece que es una escucha respetuosa, que nos obliga a generar valor de algún tipo. Valor que también puede ser el entretenimiento, el humor. Totalmente. O sea, uno pasa por un montón de estados y emociones y va necesitando cosas diferentes para esta posibilidad tan grande que tiene el podcasting de ser una buena compañía elegida. Así como era la radio, o lo sigue siendo con otros valores, la radio se produce, busca hablarle a una audiencia masiva. El podcast genera intimidad, genera este pacto con el que escucha, que es yo te elegí, y porque creo que vos me vas a dar algo que me va a aportar. Entonces tratamos de generar estos contenidos para que esto sea un permanente valor y que nadie ponga play y se lleve una sorpresa. ¿Podríamos sintetizar diciendo que el podcast es prácticamente una radio a medida? Utilizando el concepto de radio como un emisor de audio, digamos. Puede ser. Hay todo un debate entre los que hacemos podcast si necesitamos seguir comparando al podcast con la radio. Algunos creen que sí, porque hay un montón de audiencia potencial que todavía no descubrió el podcast, entonces es una forma más fácil de explicarle haciendo analogía con la radio. Ahora con el fenómeno de consumo de Netflix y otras plataformas on demand, nos resulta más fácil explicar que el podcasting podría ser una analogía. ¿Como un Netflix de audio? Exactamente. Entonces ahí podemos dar un paso más y liberarnos de la radio. Porque en mi experiencia, el podcast y la radio comparten valores. De hecho, el podcast puede volver a poner, a revivir valores de la radio tradicional de otra forma, y también se diferencia porque lo podríamos pensar como un complemento a la forma de producir radio, a las personas que ocupan un micrófono y al objetivo, ¿no? La radio se está volviendo una compañía vinculada con la coyuntura, la inmediatez y esta masividad, la pertenencia a ver de qué se está hablando. Si bien también, si te lo pones a pensar conmigo, probablemente vos lo sepas, ese compartir también se vuelca a Instagram, o cuando uno quiere saber de qué están hablando. Te vas a Twitter. Exactamente. En vez de prender la tele. Vas a Twitter y lees el diario desde Twitter. Claro, porque ¿Sí?
Porque aparte en Twitter vos ya elegiste tu propia comunidad de influencia. Entonces vos sabés que más o menos lo que te va a interesar, alguien lo va a haber compartido en ese feed. Y el podcast también viene a traer algo de eso desde el perfil que tenga cada red de podcast. Exactamente. ¿No? El podcast, si bien es un fenómeno que empezó hace más de 15 años, ahora tiene una nueva vida a partir de la audiencia que entiende que elegir es un valor, en donde yo creo que no hay vuelta atrás, y por supuesto acompañado por el desarrollo tecnológico, la evolución de los smartphones, las aplicaciones para consumir audio en los autos, en tránsito y en todos los trayectos. También tiene que ver con el cambio de las ciudades, donde cómo aprovechamos ese tiempo de tránsito, ¿no? Me contabas antes de empezar a grabar unas estadísticas y unos datos concretos profesionales del mundo del podcast, y quisiera que nos puedas contar algo acerca de cuáles son las preferencias de los contenidos, por lo menos en países de habla hispana, predominantes en podcast, y también cuál es la actitud de consumo, por qué la gente consume podcast, también seguramente consume otros medios tradicionales, pero ¿qué consume en cada medio? Bien, es muy interesante porque esto está evolucionando y probablemente todo lo que digamos acá en un año se modifique, así que vamos a tener que volver a encontrarnos para compartir. Muy bien. Es muy bueno tener la cabeza abierta y no hacer sentencias, que es un poco el paradigma de los viejos medios, donde uno se para en qué es lo que se quiere escuchar, de qué temas. Esto muta todo el tiempo. En este momento, la audiencia se está dividiendo de esta forma. El que escucha podcast lo escucha para conectarse con información vinculada con aprender, o con el entretenimiento, o con el descubrir especialistas de mundos que tal vez le interese desarrollar. Quiere decir que, por ejemplo, en espacios que se busca, como por ejemplo ese espacio de relax o de ocio, o en espacios donde no sabe qué hacer para aprovechar el tiempo, un viaje en auto, por ejemplo, o un recorrido en avión, puede ir escuchando podcast y aprender. Sí, en el running se está volviendo también muy interesante, mucho, exacto. Las universidades están mostrando su saber y sus especialistas y poniendo información a disposición de muchas otras personas que tal vez no acceden a la universidad. Por eso, de verdad creo que el podcast es un democratizador de voces, porque hace posible que personas sin acceso a esos saberes puedan conectarse y descubrir de qué se está hablando en otros ámbitos, y también porque le da la posibilidad a muchas otras personas de hablar, de compartir su saber, de ser escuchadas, de volverse interesantes, de volverse de verdad influencer en el buen sentido, ¿no? Y respecto a las temáticas, por ejemplo, en tu experiencia con witoker.com, ¿qué es lo que más funciona? ¿Qué es lo que más le gusta escuchar a la gente? Todos los contenidos que tienen que ver con las herramientas de búsqueda de una vida mejor funcionan, son muy apreciadas, generan comunidad. ¿Qué significa una vida mejor? Muchas cosas. Una vida mejor vinculada con el trabajo, con la organización del tiempo, con los vínculos personales. Los podcasts de coaching y desarrollo personal son súper valiosos. Los podcasts que tienen que ver con algún proceso personal, con la psicología también. Sexualidad también, ¿no? Sexualidad. Y en Witoker, por cómo se fue gestando la comunidad, funcionan mucho los podcasts de género. Y entonces, bueno, eso también habla de un clima de época. Nosotros tenemos la posibilidad de generar oportunidad para que otras voces sean escuchadas sin la urgencia del mainstream nuevamente, de tener que titular o buscar que todas estas personas que estén hablando digan algo vinculado con lo efímero de la semana o del día, y que se pueda profundizar en contar historias que de verdad generan algo en el otro, ¿no? Y bueno, los podcasts como los tuyos, en donde ya escuchándolos uno puede incorporar eso y hacerse preguntas o de rápida implementación en su vida, son muy festejados. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca.
pero realmente hay una red de colegas y colegas no solamente en WeToker, sino también en otras redes que son sumamente valiosos. Cambiando la perspectiva, también encuentro en el podcast una oportunidad muy buena, tal vez desaprovechada hasta ahora por muchas marcas y empresas, tanto para comunicación interna hacia adentro de las organizaciones como para visibilizarlas hacia afuera. ¿Qué pensás acerca de marcas, podcast? Pienso cosas polémicas, pero las voy a decir igual. Muy bien. No es una opinión mía, sino de muchas personas, incluso del medio de la publicidad, que la publicidad siempre llega un poco tarde a estos fenómenos, ¿no? Ahora que esto se está convirtiendo en algo naturalmente potente y escuchado, las marcas empiezan a decir, bueno, ¿y si hacemos podcast? Sí, por supuesto. Tiene un montón de posibilidad por esto que retomábamos de antes, ¿no? Hay una escucha honesta, hay una posibilidad de generar conversación con las audiencias, de darle algo más, por ejemplo, que el unboxing de Instagram, donde hay un montón de influencers abriendo productos, ¿no? Entonces la marca empieza a ser interesante asociándose a la promoción de conversaciones con otro valor. Entonces empieza a apoyar el contenido y a otras personas que lo desarrollan para mostrarse interesada o propiciadora de otros valores que a su vez hablan de la marca. Pero en general, cuando nosotros hacemos podcast para marcas, la marca viene detrás. Inicialmente teníamos un prejuicio de creer que íbamos a tener que dar largas horas de debate para explicarle a la marca por qué era conveniente que no se pusiera como protagonista. Sin embargo, la marca lo entiende rápidamente y se suma al valor del podcasting, donde el que manda es el contenido. Y volverse interesante, y en este pacto con la audiencia que hablábamos, implica que el imperativo de la publicidad para vender producto empieza a quedarse atrás, pero también este apoyo de la marca para hablar de otra cosa genera una fidelidad diferente. Y va a llegar el día en que vamos a tener podcast de ficción, donde de pronto podemos seguir una serie o de pronto una especie de podcast metraje, largometraje para escuchar. Sí, este es un momento muy interesante para la ficción. El podcast más escuchado en Estados Unidos por largo tiempo fue un podcast de ficción, vinculado, serial, también vinculado con casos de investigación policial, una especie de docuficciones y demás. Netflix está apostando a la ficción. Los actores se están volcando también a recuperar lo que conocíamos como el radioteatro, la radio tradicional, el podcast narrativo, en donde hay casos que se cuentan y a partir de esa escucha se da información también, está volviendo a ser moda en este nuevo formato. Hay oportunidad para la ficción. Nosotros no hacemos eso porque estamos enfocados en desarrollar otro propósito, pero hay oportunidad para actores, locutores, doblajistas, guionistas y demás en el audio. De hecho, además de los podcasts, hay mucha industria de audiolibro creciendo. Mucho. Formato de divulgación y formato ficción también. Después de la entrevista que acabamos de ver con Natalia Carcavallo, la titular y la creadora de WeToker, una de las redes de podcast más importantes de los mercados de habla hispana, te quiero traer 5 consejos prácticos para apoyar que hagas un podcast como parte de las herramientas de tu marca personal. Primero, encontrar un tema que te apasione mucho. Esto es fundamental para que tu pasión se note, para que tu entusiasmo esté presente en cada uno de los podcasts que compartas. Es muy interesante los distintos formatos que podés tener. Podés hablar vos solo en el podcast, en esos formatos de audio, podés tener entrevistas, podés conectar gente a distancia a través de Skype o del teléfono o de alguna otra tecnología. Pero lo más importante de todo, podés transmitir tus valores, tu misión, tus conceptos para que la gente se enganche con tu tema y con tu estilo de podcast que vas desarrollando. La segunda clave fundamental es determinar con precisión cuál es el público
público al que vos te vas a dirigir. Como el podcast permite proyectar una programación de canales de audio para que la gente elija su propio menú, es muy importante determinar quiénes son esas personas, qué edades tienen, qué intereses siguen, qué cosas consumen, de qué temas les gustaría que vos les hables. Una vez identificado eso, te va a ser mucho más fácil empezar a trabajar con tus tablas de sumario, armarte una guía de temas que quisieras abordar en este formato de podcast. El siguiente punto es muy importante también, es descubrir tu propia voz, una voz que sea auténtica y que a la gente le genere un impacto emocional más allá de lo racional que quieras transmitir en cada uno de tus podcasts. La voz es muy reveladora, por ejemplo, de tu estado de ánimo, de tu automotivación, de las cosas que son importantes y verdaderas para vos. Por eso que encontrar tu propia voz no significa solamente la forma de modularla frente al micrófono o cómo te escuchás con los auriculares puestos, sino que es encontrar ese tono interno a través del cual vos vas a transmitir tu mensaje. Es justamente ahí que está el elemento de verdad que conecta o desconecta a la gente que te podría seguir en tu podcast. Una pregunta que frecuentemente me hacen con los podcasts es ¿qué duración pueden tener? Y hay algo muy bueno que tiene este formato, el del podcast, y es que la duración es muy variable. En general te diría que deberían ser contenidos de no menos de 5 minutos, que es lo que le gusta a la gente escuchar. Pero por ejemplo, en mi caso, mis podcasts tienen alrededor de 10, 12 minutos cada uno. Tengo unos podcasts más cortos con historias inspiracionales, pero también conozco podcasts que son de hora u hora y media con entrevistas. Entonces depende el tema, el formato, depende el espíritu que le quieras dar, es la duración que va a tener cada uno de tus capítulos. La siguiente recomendación es que prepares temas que no solamente sean interesantes para vos. Colócate en el lugar del público. Aquí rescato algo de lo que dijo Natalia en la entrevista que acabamos de ver. Natalia, la creadora de WeTalker, una de las principales redes de podcast, comentaba que es muy importante colocarse en el lugar del otro, en la posición de escucha, como si fuésemos el oyente de tu propio podcast. Esto te va a sacar de tu mundo interior, de mirarte un poco el ombligo y abrir tu conocimiento y tu forma de narrar, tu forma de contar y de plantear los temas desde la perspectiva del otro. La quinta clave es que busques tu diferencial como podcaster. Nos llamamos podcasters a todos los que antes en la radio éramos los locutores de la radio, los transmisores o los periodistas de los mensajes en la radio. En este caso, tu voz como podcaster necesita ser distinta, encontrar diferenciales, desde la artística que vas a usar, que son los sonidos, las músicas, qué fondo de música te va a acompañar durante todos tus podcasts, si va a haber una música característica, cuáles van a ser las palabras de presentación que vas a utilizar, de qué manera vas a pasar tus mensajes, como por ejemplo invitarte a que escuches mis canales de podcast, que los encontrás en WeTalker, Spotify, iTunes, Google Podcast y también en Todo Noticias. Mis dos canales de podcast se llaman Motivación y Liderazgo y por otro lado Historias que hacen bien, que son historias inspiracionales. Yo tengo un libro también del mismo nombre y utilicé ese mismo título para uno de mis canales de podcast. En Spotify o en cualquiera de las otras plataformas que te mencioné, solamente con colocar Daniel Colombo Podcast te aparecen mis podcasts para que los puedas seguir y escuchar. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy hablamos de una herramienta, un medio nuevo, realmente apasionante, que es el podcast, lo que muchos consideran como la evolución de la radio tradicional, aunque a la gente del podcast, como Natalia, mi entrevistada de hoy, eso no les gusta mucho. Pero para entenderlo rápidamente, es como la nueva radio. El podcast te permite hacer contenidos a medida y que tus oyentes vayan eligiendo ese menú de acuerdo a sus preferencias. Lo pueden bajar, lo pueden compartir y vos también lo podés promocionar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Daniel Colombo. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a dejar tus comentarios aquí abajo y también a seguir mis redes sociales que las encontrás en la descripción del video. Nos vemos pronto.